Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, profe. Hola, profe. Bueno, ahí ven bien el pizarrón. Un poquito más cerca. Se ve bien ahí, profe. Bueno. Acá tengo una luz prendida, a ver si dígame si se ve mejor ahora. ¿Se ve mejor ahí? Sí, profe, se ve bien ahí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar la clase de hoy un poco haciendo un ejercicio práctico que yo aproveché unos minutitos y lo escribí acá en el pizarrón. Dice ejemplo práctico, yo después les hago una foto y se las envío. Dice, dada la función, tomé una función sencilla, f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? De reales en reales, dice graficar la función, clasificarla, restringir adecuadamente para hacerla biyectiva y calcular la función inversa. Como ustedes verán, acá primero estamos dando la relación que hay entre X e Y, ¿no es cierto? Porque si vos tenés un conjunto de salida y un conjunto de llegada, donde el conjunto de salida y el conjunto de llegada son los números reales, ¿sí? Acá tenemos un X y para ese X le corresponde un Y, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Y vale f de X, ¿sí? O sea que decir el f de X o decir Y es exactamente lo mismo. En este caso, esta sería la función f, que va, ¿no es cierto?, de el dominio de la función, que ya vamos a ver cuánto vale, al recorrido de la función. Es decir, acá, hablar de que f de x es igual a x al cuadrado es lo mismo que decir y es igual a x al cuadrado. Y entonces, ¿eso qué representa? Y representa la relación. ¿Qué queremos decir con que representa la relación? Y básicamente es, si yo digo y igual a x al cuadrado, miren acá los diagramas de Venn, este y vale este x al cuadrado. Estoy diciendo acá, la relación que hay entre un valor de x de la variable independiente, se llama variable independiente porque vos le podés asignar cualquier valor. Tal es así que cuando vos haces la tablita x y, ¿qué valor le asignas a x? El que se te ocurre, el que vos querés. Por eso se llama variable independiente. En cambio, y es variable independiente, no. Y depende del valor que yo le dé a x, se asigna un valor para ese y. En este caso, el y es el valor de x elevado al cuadrado. Esa es la relación que yo tengo entre x e y. Cuando yo hablo de relaciones funcionales, es la relación entre dos conjuntos, A y B, y entre dos variables, X e Y. Una es variable independiente y otra es variable dependiente. Acá, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos diciendo que la variable dependiente, Y, que depende del valor que yo le dé a X, que se llama variable dependiente, es el valor de X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo acá a X le doy, por ejemplo, el valor 2, a través de esta relación binaria, es decir, entre dos conjuntos, como X toma el valor 2 y es una variable independiente, ¿por qué le di 2? Porque se me ocurrió. Le podía haber dado 3, 5, menos 1, menos 2, 0. Para 2, ¿cuánto vale? Y 2 al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado, 4. Es decir, que cuando a X se le da el valor 2, y toma el valor 4. ¿Por qué toma el valor 4? Porque y es x al cuadrado. Bien, ¿qué nos están dando acá? Nos están dando entonces la relación que hay entre x e y,
nos están dando el conjunto de salida o alcance de la relación, nos están dando el conjunto de llegada o rango de la relación, y nos piden primero que grafiquemos la función. Bueno, con respecto a la gráfica, yo puedo hacer gráficas en diagramas de Venn o gráficas en ejes cartesianos, pero imagínense que si yo tengo que trabajar todas las relaciones en diagrama de Venn, es un lío de flechas. En cambio, el diagrama cartesiano que está, digamos, en un sistema de ejes cartesianos, se representa perfectamente en el eje de abscisas la variable x y en el eje de ordenadas la variable y. Y yo cualquier punto lo puedo dejar, o cualquier punto de esta relación lo puedo dejar perfectamente representado en ese diagrama. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La vamos a graficar. Entonces, vamos a ir al punto A. El punto, voy a ir haciendo la gráfica, pero vamos a seguir haciendo una tablita, un poquito más ordenado acá. Entonces voy a decir acá, para el punto A, ¿no es cierto? Va a ser lo siguiente. Hay que graficar la función. ¿Qué función? Y igual a x al cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado. Para graficar, lógicamente lo que hacemos son tablas de valores. X, y. ¿A x qué valores le puedo dar? Bueno, a x le puedes dar, en este caso, cualquier valor. Un valor positivo o un valor negativo. Es decir, que x puede tomar el valor, y vos fíjate que tanto para un valor positivo como para un valor negativo te da el mismo resultado, porque base positiva o negativa, exponente par, el resultado siempre es positivo. Es por eso que yo la tabla, por un abuso de notación, normalmente la puedo representar así: 0, más menos 1, más menos 2, y así sucesivamente. Para 0, si yo reemplazo acá 0, 0 al cuadrado 0. Acá me da un punto de esa gráfica que es 0 en abscisa y 0 en ordenada. Si acá le doy el valor más o menos 1, en el caso de abscisas, más o menos 1, ¿sí? Más o menos 1, elevado al cuadrado, como la base puede ser positiva o negativa y el exponente es par, el resultado siempre es positivo. Y 1 menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Acá tengo dos valores, ¿sí? Dos valores. Yo sé que para 1 vale 1, y también que cuando le dé el valor menos 1, también va a valer 1, ¿sí? Menos 1 también va a valer 1. Para más o menos 2, le va a quedar más o menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Acá más o menos 2 elevado al cuadrado, base positiva o negativa, exponente par, dijimos resultado positivo. Y 2 al cuadrado, 4. Entonces, acá tengo dos valores más. Un valor que sería 2, 4, y otro valor que sería menos 2, 4, positivo también. Bueno, y puedo seguir dándole valores, ¿sí? ¿Cómo se grafica el eje cartesiano? Bueno, ustedes ya saben graficar, porque están haciendo gráficos permanentemente, ¿sí? Eje Y, eje X, lógicamente acá está el 0. Del 0 hacia la derecha están los X positivos, del 0 a la izquierda los negativos. Del 0 hacia arriba están las ordenadas positivas y desde el 0 hacia abajo están las ordenadas negativas en el eje Y. Entonces, vamos a ir graficando 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, y así puedo seguir sucesivamente, ¿sí? Para 0, 0, estará acá. Tanto para 1 como para menos 1, el resultado siempre es 1. Acá vamos a poner 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Tanto para 1 como para menos 1, el resultado es 1. Tanto para 2
como para menos 2, el resultado es 4. Y fíjense ustedes que ahí son puntos. Yo le di 0, le di 1, pero como el alcance son todos los números reales, chicos, le podría haber dado 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Podría haberle dado más valores. Más valores. Entonces, esos son algunos puntos que simbolizan, la voy a trazar en rojo a la gráfica, esta curva que se llama parábola, ¿sí? O parábola cuadrática, porque tiene la forma igual a x al cuadrado. Fíjense en una cosita. Acá tengo como alcance y rango los números reales. Pero el dominio y el recorrido son todos los números reales. El dominio y el recorrido, ¿de quién depende? Y depende exclusivamente de esa relación. ¿Sí? Vos fijate que si acá a X, ¿qué valores le puede dar? Todos los reales. ¿Sí? ¿Y qué valores te da? ¿Te da todos los reales? ¿Sí? Y vos fijate, cualquier punto de la curva tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Cualquier punto de la curva tiene un valor en X y tiene un valor en Y. ¿Qué valores toma X? Si yo te diera cualquier punto, si acá le damos P1, P sub 2, P sub 2, X1 y 1, X2 y 2, ¿qué valores toma X? Y fíjate, X puede tomar cualquier valor real. Entonces, el dominio de la función son los reales. ¿Qué sería el dominio de la función? El dominio de la función son los valores que nosotros le podemos asignar a la variable independiente, es decir, a la variable X. ¿Qué valores le puedo asignar a X yo? ¿Cualquier valor? Sí, señor, cualquier valor. Sea positivo o sea negativo, porque cualquier valor lo puedo elevar al cuadrado. Pero fíjate vos que si tuvieras la expresión, por ejemplo, suponete que no me hubiese dado esto, me hubiese dado igual a 1 sobre X. ¿Yo le podría asignar a X ahí cualquier valor? No. ¿Qué valor no le podría asignar a X? Y acá no le podría asignar el 0, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque si le asigno a X el valor 0, 1 sobre 0 algebraicamente no existe. Entonces, acá ¿qué hubiese tenido como dominio? Los reales menos el 0. ¿Por qué? Y porque acá dijimos que no se le puede asignar valores a X cuando es el valor 0 cuando está X en el denominador. Bueno, pero esta no es mi relación. Mi relación, ¿cuál es? Esta que está acá. Esto es una relación. No se confundan, no es función. ¿Cuándo va a ser función? Cuando yo a esa relación le asigne un dominio y un recorrido. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuál es el dominio de la relación? ¿Sí? De F le pongo porque en realidad estoy buscando que esa relación sea función. ¿Cuál es el dominio que yo tengo, que tenemos acá? Y acá el dominio son todos los números reales. Y vos fíjate que cualquier valor de X, cualquier valor, perdón, de la curva, siempre el X tiene tanto valores positivos como valores negativos. En cambio, en Y, cualquier punto de esta curva tiene un valor en Y, es decir, un valor de ordenada. ¿Hay algún punto de esta curva que tenga ordenada negativa? No. No, profe. No. Entonces, ¿cuál sería el recorrido que tiene esa función?
O esa De relación. cero más ¿Eh? infinito. Desde Al cero positivo. hasta, sí, desde cero hasta infinito. Toma el cero. Sí. Sí, Sí, porque tengo el punto 0, 0. Es decir, yo siempre lo dibujo así mismo. ¿Qué valores le puedo asignar a X? Todos los reales. ¿Qué valores le puedo asignar a Y? El 0 y solamente los valores positivos. Es decir, que el recorrido de la función, ¿cuál sería? Los reales positivos, unión o más el 0. Profe, ¿puedes subir la cámara un poquito, por favor? Disculpa. Sí, igualmente ya a ver. Epa. ¿Ahí se ve? un poquito más. Más para acá. Sí, Está sí, bien, ahí profe. está bien. Acá los reales unión con el 0 es el recorrido de la función. ¿Sí? Entonces, acá me pide graficar la función. No me pide graficar la relación. Si me pide graficar la función, yo tengo que graficar, ¿sí?, esta relación y asignarle un dominio y un recorrido para que sea función. ¿Qué dominio y qué recorrido le asigno para que sea función? Y como dominio, los reales. ¿Sí? Y como recorrido, los reales positivos, unión con el 0. ¿Sí? O también, si ustedes quieren ponerlo de otra manera, reales mayores o iguales que 0. Es exactamente lo mismo. Acá tenemos, con ustedes fíjense que si yo lo graficara en diagrama de ¿qué tendría? Tendría para 0, 0, para 1 y menos 1, 1, vamos a poner así. Vamos a graficarlo acá abajo, porque acá no se ve mucho. Vamos a ponerlo acá abajo. Vamos a ponerlo acá abajo. Acá sería el dominio de la función, recorrido de la función, y el dominio son los reales. El recorrido son los reales positivos, unión con el 0. Entonces, acá tengo el 0, acá tengo el 1, menos 1, 2, menos 2. Y acá tengo, lógicamente, 0, 1, 2. Bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Positivo para arriba y negativo para abajo. Y para 0, 0. Acá tengo el 1. Para 1 y menos 1, 1. Para 2 y menos 2, 4. Y así sucesivamente. ¿Es función? Para que sea función debe cumplir condición de existencia y condición de unicidad. Para cumplir la condición de existencia yo debo preguntarme, ¿todos los números reales, o sea, todos los números del dominio de la función, tienen imagen? Sí. 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 ¿Por qué? Y porque cualquier número real se lo puede elevar al cuadrado y me da un valor real. ¿Sí? Entonces cumple la condición de existencia. ¿Cumple la condición de unicidad? Sí. También cumple. ¿Por qué? Porque el 2 tiene una única imagen, 4. ¿Sí? El 1 tiene una única imagen, 1. No importa que el 2 y el menos 2 tengan la misma imagen. La condición de unicidad, ¿qué es lo que no puede ocurrir? Y que desde el valor 2 o cualquiera de los valores que están en el dominio, salga más de una flecha, es decir, tengan más de una imagen. Entonces, acá tenemos representada la gráfica. ¿Qué tipo de gráfica es? Esta es la gráfica
cartesiana. Esa gráfica se simboliza en el plano de Gauss, ¿sí? Que es todo el plano, donde hay 4 cuadrantes, cada uno con ordenadas positivas o negativas según el cuadrante que corresponde. Acá en el primero tengo abscisas y ordenadas positivas, en el segundo tengo abscisas negativas y ordenadas positivas, en el tercer cuadrante tengo tanto abscisas como ordenadas las dos negativas, y acá en el cuarto cuadrante tenemos abscisas positivas y ordenadas negativas. ¿Sí? Esta es la gráfica cartesiana. ¿Y esto qué sería? Una gráfica, gráfica en diagramas de Venn. Ahora ocurre una cosa, ¿me sirve la gráfica en diagrama de Venn para representar esta función? No me sirve. ¿Por qué? Porque acá he graficado algunos puntos. Pero ¿cuántos puntos tiene esa función? Y tiene infinitos puntos. Cada uno de los puntos que está sobre esa curva es un punto que corresponde a esta relación binaria que es una función de acuerdo al dominio y de acuerdo al recorrido que yo le asigné precedentemente. Ahí está resuelto el punto número 1. Ya vamos a ver, terminamos este ejercicio y vamos a ver cómo nosotros a través de la gráfica podemos determinar si una gráfica es o no es función. Ya vamos a ver que para saber si una gráfica es o no es función, nos tenemos que ubicar en alcance y rango, reales y irreales. Y trazar, para saber si es función, trazar paralelas al eje Y. Paralelas al eje Y. Si yo trazo paralelas al eje Y, ¿corta siempre a la gráfica? Sí, corta siempre a la gráfica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cumple condición de existencia. Porque cada valor de X tiene una imagen. El punto existe. Y para que cumpla condición de unicidad, ¿qué debería ocurrir? Que cuando yo trace paralelas al eje Y, ¿qué debe ocurrir? Que solo la cruce una vez. Que solo corte en un solo punto. ¿Corta siempre en un solo punto? ¿Corta siempre en un solo punto? Sí. Y sí, ¿no es cierto? Si vos trazás la paralela por cualquier valor, siempre va a cortar en un solo punto. Ya vamos a ver casos de funciones o de relaciones, mejor dicho, que no cortan en un solo punto, por lo cual hay que restringir. Bueno, entonces ya tenemos graficada la función, ¿sí? La gráfica que se pide acá no es diagrama de Venn. Yo acá puse diagrama de Venn para hacer una similitud con lo que veníamos viendo, pero en realidad esta gráfica deja mucho que desear, la diagrama de Venn, porque solamente podemos representar algunos puntos. Pero ¿cuántos puntos tiene esta función? Y tiene infinitos puntos. Cada punto de lo que está sobre esa curva, ¿qué condición cumple? Y cumple la condición de que la ordenada es la abscisa al cuadrado. Es igual a la abscisa al cuadrado. Bueno, vamos a sacar la fotito de esto y vamos a clasificar esta función. Recuerda, en este caso, fíjate, el alcance y el dominio coinciden. Y bueno, el alcance, ¿cuánto vale? Y el alcance es el conjunto de salidas, los reales. ¿El dominio cuál es? Y son los valores que yo le puedo asignar a X, también los reales, porque cualquier valor de X se puede elevar al cuadrado. En este caso coincide, o sea que, digamos así, que el dominio de la función coincide con el alcance, ¿no es cierto?, que es el conjunto de los números reales. Estas 3 barritas significan coincidir. ¿Y qué pasa con el recorrido? ¿Coincide con el rango? ¿El rango cuál es? Es el conjunto de los números reales.
¿Y cuál es el recorrido de la función? Recorrido, codominio, conjunto imagen, contradominio. ¿Cuál sería, yo le llamo en ese caso recorrido? ¿Cuál es el recorrido de la función? Y solamente son los reales positivos unión con cero. ¿Por qué? Porque cualquier valor real que yo lo eleve al cuadrado, dijimos que a x le podemos asignar cualquier valor real, pero al elevarlo al cuadrado siempre el resultado va a ser positivo. Entonces, el recorrido de la función son los reales positivos unión con el cero, o más el cero. ¿Coincide en este caso el recorrido con el rango? No, en este caso podemos decir que el recorrido de la función está incluido en el rango o en el conjunto B de la relación. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, por mi parte no. Perfecto, sacamos la foto y pasamos ahora a clasificar. ¿Cómo se clasificaban las funciones? Vayamos repasando. ¿Qué se clasificaban las funciones? Bueno, ¿cómo se clasificaban las funciones? Para saber si una relación binaria era función, nosotros debíamos probar las condiciones de existencia y de unicidad, que ya las dijimos acá. Que esa condición de existencia y unicidad, desde el punto de vista de la gráfica, la sacábamos trazando paralelas al eje Y. Si esas paralelas cortaban a la gráfica, ¿qué quería decir? Que cualquier valor de X de esa paralela, ¿sí? Tiene un valor de Y porque corta la gráfica. Entonces cumple condición de existencia. Y cumple condición de unicidad porque la corta en un solo punto. Es decir, que cada valor de X tiene una única imagen. Por eso de ahí viene la palabra unicidad. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí estamos. ¿Y cómo se clasifican las funciones? Ya tenemos el dominio y el recorrido. Con este dominio y con este recorrido yo debo clasificar esta función. Debo clasificar. O sea que el punto B es clasificar. ¿Sí? Vamos a borrar un poco acá para que no nos quede tanto lío en el pizarrón. Bueno. Yo tengo que clasificar. ¿Sí? Acá tengo la función, ¿sí? Que la trazamos en rojo. Es una parábola cuadrática, es una curva, ¿sí? Llamada parábola cuadrática, donde cualquier punto de esa curva tiene en el X cualquier valor real positivo o negativo, incluso nulo. Y en el eje Y solamente los reales positivos. Dijimos porque cualquier valor de que elevado al cuadrado siempre te va a dar un valor positivo. Perfecto. Ahora debo, de acuerdo al dominio, yo tengo acá así. El dominio coincide con
el alcance o conjunto de salida, ¿sí? O sea que acá, si yo tengo conjunto A, que son los reales, y el alcance y el dominio son los reales también, cero, tanto positivo como negativo, ese sería el dominio de la función. Y el conjunto B, vamos a hacer que tengamos acá la recta real, para arriba son los positivos y para abajo los negativos. El rango que a mí me dieron son todos los reales. ¿Sí? Pero sin embargo, el recorrido son los reales positivos unión con cero. Es decir, acá. Para acá abajo no hay recorrido. Y acá tengo el dominio. El dominio sí son todos los reales. Pero el recorrido, ¿sí? Son los reales positivos. Acá son los reales. Acá son los reales positivos. Unión con el cero. Con los reales, ¿también? Esto es lo mismo que poner reales, dijimos, mayor o igual que cero. Bueno. Con este alcance, con este rango, dominio recorrido, debo clasificar la función. ¿Es inyectiva esta función? ¿Es inyectiva? Distinto para que sea inyectiva, ¿cuál era la condición de inyectividad? El elemento que no debe tener, que debe tener distintas imágenes en el recorrido. O sea, dice, para todo X1 y para todo X2 que pertenece al conjunto A, que en este caso A son los reales, vamos a poner así, los reales, si quiere poner, se verifica que X1 tiene que ser distinto a X2, ¿sí? Entonces F de X1 distinto a F de X2. ¿Se cumple esto? Es decir, distintos valores de X deben tener distintas imágenes. ¿Se cumple? No, porque No, con no el se signo cumple. menos. Bien, ¿por qué? Por lo que decíamos recién. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, el 1, que es positivo, y el menos 1, que es un valor negativo, ¿cuál es la imagen? Y 1 menos 1 igual al cuadrado, 1. O sea que tendríamos esto. Distintos valores de X tienen la misma imagen. Entonces, ¿cómo es en este caso la función? No inyectiva. No inyectiva. ¿Sí? Cuando hay una no inyectiva, vos tenés que negar esto. ¿Cómo se niega? Y vos vas a poner, existe un X1, ya vamos a poner el ejemplo. Existe el X1. Existe el X2, que pertenecen a los reales, tal que, recuerden que cuando iban, el ha dado vuelta, dijeron compañeros de ustedes, ¿sí? Que sería el símbolo de universal, ¿sí? O el para todo. Cuando va el para todo, van los dos puntitos que significan se verifica. En cambio, cuando está el existencial, existe, va la barra tal que. Existe un X1, existe un X2, que pertenece a reales, tal que. Y ahora negamos esto. X1 es distinto a X2. Y sin embargo, F de X1 es igual a F de X2. Ahí estamos negando lo que dijimos anteriormente. Ahí podés poner el ejemplo. Lo voy a poner en azul. Ejemplo. Existe el 1. Existe el menos 1 que pertenece a los reales, tal que 1 es distinto a menos 1. Y sin embargo, F de 1 es igual a F de menos 1, que es igual a 1. ¿Sí?
Por este ejemplo, con que un ejemplo no la cumpla, ya se dice que la función es como. En este caso, no inyectiva. ¿Sí? La función es no inyectiva. Y acá tenemos el ejemplo por la cual la función es no inyectiva. Subyectiva es, les doy 2 minutitos que me lo analicen y me digan sí, no y por qué. Es subyectiva. Para analizar la subyectividad, ¿qué tenía que mirar? Bueno, miraba y por siempre miro el conjunto B. A mí me están diciendo que esta función está dada del real en real, o sea que está dando el alcance y el rango, o conjunto de salida y conjunto de llegada. ¿Qué tengo que preguntarme yo? Me tengo que preguntar, ¿todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes de algún elemento del conjunto de partida? Si eso ocurre, la función sería subyectiva. Si eso no ocurre, la función es no subyectiva, que ya vamos a ver cómo justificar. Yo voy a ir poniendo la condición de subyectividad. ¿Sí? La inyectiva la pusimos ahí. Y la subyectiva, una función va a ser subyectiva si para todo I que pertenece al conjunto B se verifica que existe un X que pertenece al conjunto A, tal que I es función de X. ¿Se cumple esto? Todo número real es imagen de algún elemento del conjunto A, o sea, de otro número real. No. No. ¿Qué valores no son imágenes de nadie? Los reales negativos. Negativo. Todos reales negativos. Están dentro del conjunto B. Están dentro del conjunto de llegada. Están dentro del rango, pero que no son imágenes de nadie. ¿Sí? O sea que están, ¿cómo sería? Y sería no inyectiva y también sería no subyectiva. ¿Sí? Subyectiva. ¿Cómo se hace la subyectividad? No subyectividad, ¿cómo se escribe? Se diga esto. Existe un I que pertenece, en este caso, al conjunto B y A son reales, ¿no? Existe un I que pertenece a las reales, tal que cualquiera sea el X que pertenece a las reales, se verifica que I no es función de X. Ejemplo. Ejemplo, voy a ir a cualquier valor negativo. Ejemplo. Existe el -1, por ejemplo. Acá, ¿ves? -1 no es imagen de nadie. Existe el -1 que pertenece a los reales, tal que cualquiera sea el X que pertenezca a los reales, ¿sí? Se verifica que el -1 no es función de X. Bueno, a lo mejor no lo ven ahí en la cámara, pero ya se los paso ahí con la forma. Ahí justificamos que la función es no inyectiva y no subyectiva. No inyectiva y no subyectiva. Ahora les saco foto para que lo analicen mientras le voy a preguntar cómo hacemos para hacer la biyectiva. Ahí le mandé la captura de la imagen. Bueno. No inyectiva y no subyectiva. O sea que si me dicen clasificar esta función con este alcance y con este rango,
Y como el dominio son los reales, y el recorrido son los reales positivos con cero, o los reales mayores o iguales que cero, con ese alcance, con este rango, con ese dominio y con ese recorrido, esta función es función, porque cumple condiciones de existencia y unicidad, pero es una función no inyectiva y no surjectiva. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podremos calcular la función inversa, chicos? No, profe. No, profe, porque debe ser inyectiva y subyectiva también. Porque debe ser biyectiva. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Nosotros incluso habíamos analizado también por qué debía ser biyectiva. ¿Qué pasaba si no era inyectiva y no cumplía la condición de unicidad, la función inversa? Porque cuando yo hablo de función inversa, cuando hablo de función, son los valores que vinculan los x con los y. Cuando hablo de función inversa, son estos valores al revés. O sea que la función inversa se da del conjunto B en el conjunto A. La función se da del conjunto A al conjunto B. Esta es la menos 1. Entonces, necesariamente debe ser biyectiva, porque imagínate, es no inyectiva. ¿Sí? Al ser no inyectiva, ¿qué quiere decir? Que si vos mirás la función inversa, es decir, desde B hasta A, perdón, cualquier valor de X de la función inversa, ¿cuántas imágenes va a tener? Están dormidos, me parece. ¿Cuántos valores va a tener un valor de X de la función inversa? Estos son los X de la función. Claro, si yo ahora le llamo X a los valores de Y, por eso se hacía lo que se llama cambio de variable, ya no cómo se hace, lo hicimos la clase pasada, un valor de X de la función inversa que va de B en A va a tener dos imágenes, entonces no va a cumplir la condición de unicidad. ¿Sí? Y en este caso, cumple la condición de existencia y tampoco, porque el menos 1 no va a tener ninguna imagen. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a hacer el punto C. ¿Y qué dice el punto C? Lo vamos a hacer acá, el punto C. Vamos a hacer el punto C y después voy a borrar todo para calcular la función inversa. El punto C me dice restringir adecuadamente para hacerla biyectiva. Restringir adecuadamente, ¿qué tengo que restringir? Y el conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿Sí? Ahora tendré que poner f de x igual a x al cuadrado, pero en el alcance y el rango tendría que ser un alcance y un rango restringido. ¿Sí? El conjunto A restringido, ¿cuánto va a valer? Y el conjunto B restringido, ese asterisco que yo le puse A significa A restringido. Este B con el asterisco significa B restringido. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora no voy a tomar todos los reales o sí, depende. Pero yo debo hacerla biyectiva. Una cosita, chicos. Yo puedo, así como trazando paralelas al eje Y, si esa paralela cortaba siempre la gráfica, cumplía la condición de existencia. Si esa paralela la cortaba en un solo punto, cumplía la condición de unicidad. Bien. ¿Puedo, mediante la gráfica, clasificar? Sí. ¿Puedo, mediante la gráfica, clasificar? Trazando líneas paralelas al eje X. Al eje X. ¿Por dónde? Acordate que para estudiar si es función, mirábamos acá para saber si es función. Acá le un signo de pregunta. Para saber si es función, miraba el conjunto A. Entonces, por cualquier valor del conjunto A, que en este caso son los reales, trazaba paralelas al eje Y, que debían cortar siempre a la gráfica, debían cortar en un solo punto. Para clasificar,
¿Qué conjunto miro? Para clasificar, chicos, miramos el conjunto B. Para clasificar. Para clasificar, miramos el conjunto B. ¿Cuál es el conjunto B? Los reales, ya están en el eje Y. ¿Qué debo hacer en el conjunto B? Trazar paralelas, ya no al eje Y, sino al eje X. ¿Sí? ¿Qué condición deben cumplir esas paralelas? Bueno, para que sea inyectiva, la paralela debe cortar en un solo punto. ¿Esta es inyectiva así como está, de reales en reales? No, porque si la paralela la trazo por acá por 1, 1 es un valor de los reales, del conjunto B o rango, ¿qué va a pasar? ¿En cuántos puntos corta la paralela cuando yo la trace por 1? Y cortan 2 puntos. Mirá, acá y acá. ¿Qué quiere decir? Que ese 1 es imagen de dos valores de X, el 1 y el menos 1. Es decir, el 1 y el menos 1 tienen la misma imagen, es no inyectiva. ¿Qué debería ocurrir para que sea inyectiva? Y bueno, deberíamos tomar o esta parte de la curva o esta otra parte de la curva, cualquiera de las dos, pero no las dos porque si no cuando trace la paralela al eje X me va a cortar, ¿no es cierto?, en 2 puntos. Para que sea inyectiva, ya sabemos un secretito, o hay que tomar esta parte de la curva, o hay que tomar esta otra parte de la curva. Ya vamos a ver cómo se toma. Segundo, para que sea suryectiva. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo trazar la paralela? Y bueno, sigo clasificando. Si sigo clasificando, la paralela es por cualquier valor del conjunto B, o sea, por cualquier número real que esté en el eje Y. Por cualquier número real. Entonces, la paralela, para que sea inyectiva, debía cortar en un solo punto. Acá corta, la paralela del eje X corta en más de un punto. Entonces, es no inyectiva. Y segundo, para que sea suryectiva, debe cortar a la gráfica. Pero como acá estoy tomando los números reales, cuando la paralela la trace por menos 1, ¿corta la gráfica? No corta la gráfica. Cuando la trace por menos 1, no corta la gráfica. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese menos 1 que está por acá abajo, no es imagen de ningún valor de X. No es imagen de ningún valor de X. Y de hecho acá lo estoy viendo también en el diagrama de B. Este menos 1 no es imagen de ningún valor de X, porque cualquier valor de X que yo lo eleve al cuadrado nunca me puede dar menos 1. Entonces ese menos 1 no es imagen de ningún valor de X. Entonces, lógicamente, también, ¿qué debería hacer? Y tomar solamente los positivos. ¿Por qué? Y porque si tomo positivo y negativo, siempre voy a tener los negativos sin, no siendo imagen de ningún valor de X. Bueno, entonces, eso se llama restringido. ¿Cuál debería ser? Lo voy a poner acá abajo. ¿Cuál debería ser el nuevo alcance restringido? ¿Qué les parece a ustedes? Y bueno. Todos los reales positivos. Exactamente. Yo debería tomar o la curva positiva o la curva negativa, no las dos, porque si no, no va a ser inyectiva. Deberíamos tomar esa parte de la curva. ¿Sí? Ahí abajo le dice resumido acá. Este sería el X y este sería el Y. Para tomar esa parte de la curva, ¿cuál debería ser el X que yo debería tomar un alcance? Y los reales positivos unión con Z. O sea que acá serían los reales positivos unión con 0 o los reales mayores o iguales que 0. Perfecto. Ese sería el A restringido. ¿Y el B restringido? También los reales positivos. También los reales positivos. ¿Para qué? Y para que no tome valores negativos. Entonces, cualquier punto que esté sobre esta parte de la curva, cualquier punto, siempre te va a dar un X positivo, fíjate. Siempre los X son positivos. Desde 0 hacia la derecha. ¿Y en Y qué te van a dar? Y en Y también te van a dar
valores positivos, es decir, desde 0 hacia arriba, ¿sí? X positivo y acá Y negativo, Y positivo, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo también reales positivos, unión con 0, a reales, perdón, o reales mayor o iguales que 0, ¿sí? Recordemos que esto es en el eje X y esto es en el eje Y. Entonces, ahora ya tengo una nueva curva. ¿La curva es esta? No, ya no es esa la curva. ¿Cuál es la curva? La curva ahora, esta curva, ¿sí? F de x igual a x cuadrado, como yo le cambié el conjunto de salida y el conjunto de llegada, ya no es esta. Como ahora son solamente los reales positivos, la curvita es nada más que eso. ¿Es función? Para saber si es función, trazábamos paralelas al eje Y. ¿Por dónde? Y por cualquier valor real positivo. ¿Corta la gráfica? Corta la gráfica. ¿Corta en un solo punto? Corta en un solo punto. Es función. Vamos a clasificar ahora. Para clasificar ya no miraba el conjunto A. ¿Cuándo miraba el conjunto A? Miraba el conjunto A para saber si es función. Voy a poner acá. Función. Para saber si es función, miraba el conjunto A. Y para clasificar, el conjunto B. Entonces ahora para clasificar, quiero clasificar. Yo ya sé que es función porque conecto los reales positivos unión con 0, está graficado acá, corta siempre a la gráfica y corta siempre en un solo punto. Ahora quiero clasificar. Para clasificar ya miro el conjunto B. El conjunto B también son los reales positivos unión con 0. Trazo paralelas para clasificar, trazo paralelas al eje X. ¿Corta siempre a la gráfica en un solo punto? Corta siempre a la gráfica en un solo punto. ¿Qué quiere decir eso? Que es inyectiva. Acá, ¿cortaba la gráfica en un solo punto? No, cortaba en 2 puntos. ¿Qué quería decir? Que no era inyectiva, porque distintos valores de X tenían la misma imagen y acá corta en un solo punto, corta en un solo punto. Es inyectiva. Siempre corta. Cuando yo la paralela, la trazo de la paralela al eje X, la trazo por cualquier valor de B, ¿siempre corta la gráfica? Sí, siempre corta, porque cuando yo lo trazo por cualquier valor real positivo, siempre corta la gráfica en un solo punto. Acá siempre cortaba por cualquier valor de B, no, porque lo B era lo real. Entonces los valores negativos, cuando yo lo trazaba por cualquier valor negativo, no cortaba la gráfica. Entonces, con este alcance y con este rango, ¿sí? ¿Cuál sería el nuevo dominio acá? El dominio de esta función. El dominio restringido de la función, ¿cuál sería? Y acá serían los reales positivos, unión con 0. ¿Y cuál sería el recorrido restringido de esta función? Porque al restringir el alcance y el rango, también restringo el dominio y el recorrido. En realidad, este recorrido no estaría restringido porque es el mismo que yo tenía anteriormente. Serían los reales positivos, unión con 0. Yo restringí el dominio, ¿sí? Para que esta curva sea simplemente una sola ala de esa parábola. Con este dominio, con este restringido, con este alcance, con este rango, la función es f de x es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿por qué es biyectiva? Y porque es inyectiva y suryectiva o sobreyectiva. Ya hicimos el punto C. Hemos restringido adecuadamente para hacer la biyectiva. Por lo tanto, ahora vamos a calcular la función inversa. Le hago la imagen.
¿Puede Y, explicarme de nuevo cómo hizo para restringir? No entendí bien. ¿cómo no? A vos te dan el enunciado inicial, te da la relación que hay entre x y y. Acá te dicen que y es igual a x al cuadrado, ¿sí? Y es f de x. ¿Estamos? Y te dan un alcance y un rango que son los números reales. Habíamos visto que graficando con ese alcance y rango tenemos esta curva de acá. ¿Sí? Esta curva de acá. Acá tomé todos los reales como alcance. Se llama alcance o conjunto de salida. Se llama rango o conjunto de llegada. Entonces, para los reales, cualquier número real se puede elevar al cuadrado. Y tengo una imagen. Entonces, así dice 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, qué sé yo, también valores intermedios podemos elevar al cuadrado, y nos van a dar puntos que están sobre esta curva. Este es el alcance y el rango originalmente. ¿Cuál es el dominio? Esta curvita. ¿Qué dominio tiene? Y bueno, tiene todos los números reales. ¿Por qué? Y porque el dominio, vos para encontrar el dominio, hacete la pregunta esta. ¿Qué valor le puedo dar a x en esta relación? ¿Qué valor puede tomar x? Cualquiera. Porque cualquier valor lo puedo elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué dominio tiene? Todos los reales. ¿Sí? Ahora, cualquier valor elevado al cuadrado, ¿te da un número real? No. Cualquier valor elevado al cuadrado te da un número real, pero positivo. Positivo. Por eso el recorrido de la función son los reales positivos y un coseno. De hecho, esta es la gráfica, la curva, ¿sí? La parábola cuadrática. Cualquier punto de esa curva, tiene un valor de x que es un número real. ¿Sí? De acá para acá están los reales positivos, de acá para acá están los reales negativos. Y cualquier valor de esa curva, en el eje Y, siempre es un real, pero positivo. Unión con cero, porque el cero también lo toma, porque 0 al cuadrado, habíamos visto, es 0. ¿Sí? Esta es la gráfica que me da originalmente esta relación con este alcance y con esta rango. ¿Sí? Esta relación es función. Para saber si era función, nosotros nos ubicábamos en el conjunto A. ¿Y qué hacíamos? Trazábamos paralelas al eje Y. Trazábamos paralelas al eje Y. ¿Qué debía cumplir esa paralela? Y para que cumpla la condición de existencia, la paralela debía cortar a la gráfica. Por ejemplo, esta paralela, cuando yo la trazo por acá o por acá, si yo la trazo por acá, la paralela, ¿corta la gráfica? Sí, ¿dónde la corta? Ahí acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor menos 1 tiene como imagen el 1, porque menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, como la corta la gráfica, ese valor tiene imagen. O sea que cuando la corta la gráfica, cumple condición de existencia. ¿Sí? Cumple condición de unicidad. La condición de unicidad me dice que cualquier valor de x tiene que tener una única imagen. Acá, cualquier valor de x tiene una única imagen, porque la corta en un solo punto. Entonces es función. Ahora, esta función, ¿sí? ¿Qué dominio tiene? Y dominio son todos los reales. Dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque yo a x le puedo asignar cualquier valor real que lo puedo elevar al cuadrado y tengo solución. Lo puedo calcular. ¿Qué recorrido tiene? Yo sé que el rango era todos los reales, pero el rango y el recorrido ¿son iguales? ¿O el conjunto de llegada y el recorrido son iguales? No son iguales. ¿Por qué? Y porque cualquier número que yo le dé a x, cuando lo eleva al cuadrado, siempre me va a dar un valor positivo. De hecho, la curva, fíjate, está solamente para la parte positiva. ¿Tiene valores negativos la curva? No. Entonces, acá vamos a clasificar. Para clasificar, la paralela ya no es respecto al eje Y, sino que la paralela es respecto al eje X. Y para clasificar ya miro el conjunto B. ¿El conjunto B cuál sería? Los reales. O sea, se da cuenta que el conjunto B son todos los valores, tanto positivos como negativos.
Ya sabemos que valores negativos esta curva no toma, esta relación no toma, porque ningún valor elevado al cuadrado te va a dar un valor negativo. Entonces, para clasificar, ¿qué debíamos hacer? Trazar paralelas al eje X. ¿Y qué condición debía cumplir para que sea inyectiva? Para que sea inyectiva, la condición que debía cumplir es que corte en un solo punto. ¿Corta en un solo punto? ¿A cuando la trace por 1? Por el conjunto B que toma el valor 1. ¿Corta en un solo punto? No. Cortan 2 puntos. ¿Dónde? Acá y acá. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 2 valores de X, el menos 1 y 1, que tienen la misma imagen 1. No cumple la inyectividad. No es inyectiva la función. Surjectiva es, y bueno, tengo que seguir con la paralela por cualquier valor de B y debe cortar la gráfica. ¿Qué pasa cuando la paralela la trace por menos 1? Y bueno, cuando la trace por menos 1 no va a cortar a la gráfica. ¿Qué quiere decir? Y que menos 1 no es imagen de nadie. Y sin embargo, menos 1 está en el conjunto B. Entonces, ¿cuál es el secreto para hacer la biyectiva? Esta gráfica es no biyectiva y no surjectiva. Ya la vimos anteriormente. ¿Y cuál es el secreto para hacer la biyectiva? Hacer lo que se llama restringir. Es decir, este conjunto A y este conjunto B, ahora los voy a restringir adecuadamente para que esta curvita sea biyectiva. ¿Qué hice yo? El A restringido se anota así. Esto significa A, el asterisco significa restringido. El nuevo conjunto A o alcance restringido, ¿cuál sería? Y serían los reales positivos unión con C. Ya no están los negativos. Entonces, esta parte de la curva no se podría cumplir porque ya no lo tomo. Tomo solamente los reales positivos unión con C. Y en el rango o en el conjunto de llegada o conjunto B, ¿qué voy a hacer? Y bueno, también tengo que, para que sea surjectiva, no tengo que tomar los valores negativos, porque si tomo los valores negativos, como en este caso, que tomaba el conjunto B todos los reales, los valores negativos no son imágenes de nadie. Entonces lo tengo que eliminar también de mi nuevo conjunto B. ¿Y cómo lo elimino? Y bueno, yo voy a decir, bueno, el conjunto B ya no van a ser todos los reales que antes. El conjunto B ahora van a ser los reales mayores o iguales a 0. Es decir, el conjunto A son, acuérdate que en X ponés el conjunto A. Y en Y ponés el conjunto B. Entonces, para X van a ser todos los reales positivos unión con C. Y elige Y, todos los reales positivos unión con C. Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte de la curva? Y esa parte de la curva ya no va a estar. Porque yo no estoy tomando valores negativos en X. ¿Qué va a pasar con estos valores que no eran imágenes de nadie? Y bueno, ya tampoco van a estar. ¿Por qué? Porque estoy tomando en el conjunto B también los reales positivos. O sea que los valores negativos los eliminé, los saqué, los restringí. Y ahora solamente me quedan los reales positivos unión con C. Entonces, ¿qué parte de la curva me queda? Me queda solamente esta partecita de acá. O sea, con este nuevo alcance y con este nuevo rango, o con este nuevo conjunto de salida, con este nuevo conjunto de llegada, así como me lo habían dado anteriormente, ¿qué puedo decir ahora? Y que, bueno, que el dominio sigue siendo, ahora el dominio ya no son todos los reales. Si bien acá yo a X le puedo asignar cualquier valor real, pero ahora le tengo que asignar cualquier valor real dentro del conjunto A, o sea, dentro del conjunto de salida. ¿Y el conjunto de salida cuáles son? Los reales positivos unión con 0, o los reales mayores o iguales que 0. Entonces acá solamente le puedo asignar positivos. Entonces al asignarle solamente valores positivos, esta parte ya no está más. Y en el eje Y también, como yo tenía que hacer la surjectiva, eliminé estos valores y solamente tomo valores positivos unión con 0. El nuevo dominio restringido, porque yo ya, antes el dominio eran todos los reales, ahora lo restringí, porque al restringir el conjunto A se restringió también el dominio. ¿Cuál es el nuevo dominio? Reales positivos unión con 0. ¿Cuál es el recorrido? Reales positivos unión con 0, que era el mismo recorrido que yo tenía anteriormente, por eso no le pongo restringido, porque es el mismo.
con este dominio, con este recorrido, con este alcance y con este rango, esta función es biyectiva. Y al ser biyectiva, nosotros podemos calcular la función inversa, que ahora la vamos a calcular. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Está grabándose la clase, así que vuélvanlo las veces que quieran. Y si se quedan con dudas, me dicen y le hacemos una clase de consulta. Bueno, vamos a sacar la foto. Por último, nos piden que saquemos la función inversa. Lógicamente que la función inversa la voy a poder sacar para este alcance, para este rango, porque con este alcance, con este rango, ¿sí? Y con este dominio, el recorrido que toma la función es bisectiva. ¿Sí? Y yo voy a poder sacar ahora la función inversa. Vamos a hacer el punto D. Voy a borrar esto porque ya esta función ya no va más. ¿Por qué no va más? Porque esa no era bisectiva, entonces no podía sacar la función inversa. ¿Con cuál voy a sacar la función inversa? Con esta que está acá. ¿Y cómo vamos a sacar la función inversa? La vamos a poner acá el D. Acá tengo una relación entre dos variables, y x. Yo les decía a ustedes en la clase pasada que acá vamos a tener ahora el nuevo A restringido, el nuevo B restringido, que cuáles son el A restringido y el B restringido. Lo hago en diagrama de B porque siempre ustedes se orientan más digamos, a los efectos de clasificar. El A restringido es reales mayor o iguales que 0. El B restringido, reales mayor o iguales que 0. ¿Sí? Acá tengo un X y para ese X le corresponde un Y, que el Y vale X al cuadrado. Dentro de los reales positivos, ¿qué valores le puedo tomar? Y puedo tomar el 0, el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. Y los intermedios también, porque al hablar de reales puedo haber dado 1,5, 1,7, 1,99. Por eso también siempre es una curva, ¿sí? Es una línea continua. Porque si a mí me hubiesen puesto acá Z en Z, ¿sí? Entero en entero, ya serían puntos nada más. Ya no sería una línea continua, serían puntos. Pero como acaba de reales, que son todos los valores de la recta real, son todos los puntos, ahí sí puedo trazar. Bueno, por ejemplo, para 0 y 0 al cuadrado, 0. Para 1, 1 al cuadrado, 1. Para 2, 2 al cuadrado, 4. Para 3, 3 al cuadrado, 9. Tome algunos valores, ¿sí? Esta es la función F. ¿Sí? Que esta que está acá. Esta es la función. Este Y es el F de X. ¿Cuál es la variable independiente? X. ¿Cuál es la variable dependiente? Y. ¿Sí? Cumple ser bisectiva. ¿Sí? Porque al eliminar los valores negativos, o sea, al darle solamente los positivos, ya la parte de la curva que estaba acá no la toma. Solamente toma la parte positiva de los X positivos y de los Y positivos también. Bueno. ¿Cómo se saca la función inversa? Se le pico X.
F a la... A ver. Espere que se me hundió la punta del marcador. Para calcular f a la menos 1 se despeja la variable x. La variable x. Si vos tenés y igual a x cuadrado, es como tener x al cuadrado igual a y. Entonces, x ¿cuánto vale? Y vale raíz cuadrada de y. ¿Sí? Raíz cuadrada positiva y negativa. ¿Sí? Ahora, en realidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Acá se hace lo que se llama cambio de variable. Porque ¿qué estoy queriendo sacar en la función inversa? En la función inversa voy de y hacia x. Estoy queriendo sacar los valores de x. ¿Sí? Y como los valores que yo quiero sacar, ¿sí? Siempre les llamo variable dependiente. Y como los valores que yo tomo ahora son los valores de y en realidad de la función, hacemos lo que se llama cambio de variable. La función inversa, chicos, va de acá a acá. Ese es f a la menos 1. Pero la función inversa, para la función inversa, estos son los valores de x y estos son los valores de y. O sea, yo ahora le voy a dar 0 y me tiene que dar 0, 1 y me tiene que dar 1, 4 y me tiene que dar 2, 9 y me tiene que dar 3. ¿Sí? Pero ahora, estos valores de y de la función, en realidad son los valores de x de la función inversa. Y estos valores de x de la función son en realidad los valores de y de la función inversa. Por eso se hace lo que se llama cambio de variable. O sea, una vez que vos despejás x, ¿qué haces? Haces cambio de variable. Este x en realidad va a ser y. Pero para diferenciarlo del y de la función, le pongo el y de la función se llamaba f de x. Acá le voy a poner f a la menos 1 de x. Igual a más o menos raíz de y ahora va a ser f. Esa es la función inversa. En realidad, esto es una relación inversa. Para que sea función debo darle cuál es el conjunto de salida o cuál es el dominio y cuál es el recorrido. ¿Cuál es el dominio de la función inversa? Dominio de la función inversa. El dominio de la función inversa, fíjate, es el recorrido de la función. Es el recorrido de la función, que son los reales mayores o iguales que 0. ¿Y cuál? ¿Y cuál es el recorrido de la función inversa? Y es el dominio de la función, que también son los reales mayores o iguales que 0. ¿Sí? Vos fijate, si yo a x le doy un valor 0, ¿qué valor toma ahí? Y para 0, raíz de 0, 0. O sea que para 0 es 0. Para 1, raíz de 1, 1. En realidad sería más menos 1. ¿Sí? Pero como acá en el eje y de la función inversa, porque el eje y la función solamente tomamos reales mayores o iguales que 0, no elimino los valores negativos. Ya estaría tomando solamente positivos. Para 4, raíz de 4, 2. Para 9, raíz de 9, 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? La función inversa, ¿sí? Función inversa. Es esta que acabamos de sacar ahí, con ese dominio y con ese recorrido. Bueno, vamos a borrar. ¿Alguna duda? ¿Se la grafica la función inversa? Sí, ¿no? También se la puede graficar. ¿Sí? También se la puede graficar. Te va a dar... Profe, ahí sería el último donde está la función, ya el último sería raíz de y o es raíz de x, usted lo puso raíz de x. Claro, porque acabo de decir que hacemos el cambio de variable. Es raíz de y, ¿no es cierto?
o de Y, como decís vos. ¿Sí? Pero Sí. este I, ¿quién es? ¿Este I quién es? Este es I de la función. Pero de la función inversa, ¿de dónde para dónde va? Y va de I en X. Ah, ¿Sí? bueno. En la función inversa, ahora le vas a tener que dar, como vos hagas la tablita, ¿qué valores le vas a dar a X acá? Y los valores de I de la función. ¿Sí? Pero ahora, estos valores de I de la función pasaron a ser variable independiente. ¿Y cómo la conocés vos a la variable independiente? ¿Con la X o con la Y? Siempre la conocemos con la X. Y por eso hacemos lo que se llama cambio de variable. ¿Sí? Para decir, bueno, estos Y son los valores ahora de X de la función inversa. Porque cuando yo haga la tablita, X, Y, ¿qué valores le voy a dar a X? Y los valores de Y de la función inversa. Pero estos son ahora variables independientes, entonces le voy a dar 0, 1, 4, 9 y así sucesivamente. Entonces, para 0, ¿cuánto va a valer? Raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 4, 2, raíz de 9, 3. Entonces, fíjate, para la función tenía el par 0, 0. La función inversa también el par 0, 0. Para la función tengo el par 1, 1. La función inversa el par 1, 1. Para la función tengo 2, 4. Para la función inversa tengo el par 4, 2. Para la función tengo el par 3, 9. Para la función inversa tengo el par 9, 3. Porque la función inversa es la que vincula los valores de Y con los valores de X. Ahora este Y pasó a ser variable independiente. Entonces, como yo la variable independiente siempre la conozco con la letra X, por eso es que una vez que despejás X, se hace lo que se llama cambio de variable. Este Y pasó a ser X, y este X pasó a ser Y, pero para no confundir con el f de X, le llamo f a la menos 1 de X, porque en realidad es el Y de la función inversa. ¿Está? Sí, sí, profe, sí, gracias. Bueno, y ¿la podemos graficar? Claro que la podemos graficar. Mira, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, para 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2. Ahora es una parábola acostada. La otra era así. ¿Sí? Acá, la función y la función inversa tienen la recta o la función identidad, que es igual a X, sería el espejo, digamos. La función y la función inversa son simétricas, ya vamos a ver qué significa simetría, por eso todavía no hablo. Son simétricas respecto a la función identidad. ¿Sí? Pero bueno, esta función sería de esta forma. Este sería f a la menos 1 de x igual a raíz cuadrada de x. ¿Sí? Bueno, x, y. Bueno, les hago la foto y ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Quedó claro esto, chicos? De acá, ¿qué tiene que quedar claro? Vamos a hacer un pequeño repasito antes de pasar al otro tema. Les hago la foto. ¿Qué debe quedar en claro? Debe quedar en claro que siempre a vos te dan una relación, que es y en función de x.
¿Sí? Esa es una relación binaria entre un conjunto A y un conjunto B. Por eso normalmente te definen cuánto es el conjunto A o conjunto de salida y conjunto B, conjunto de llegada. ¿Sí? Para graficar, simplemente hacer una tablita, X, Y, tengo dos variables, una independiente, que yo le doy cualquier valor, y otra dependiente, que depende del valor que yo le dé, que tengo un valor. Yo la puedo graficar a la función. Para graficar, siempre usen el sistema cartesiano ortogonal. X, Y, ¿no es cierto? La grafican, le da una parábola. Lógicamente, el alcance y el rango son los valores que puede tomar X, que puede tomar Y, pero que puede tomar. Ahora los toma todos y deseamos que esta función, ¿sí? Digamos, el dominio, que son los valores que puede tomar X, coincide con el alcance. Y el recorrido, que son los valores que puede tomar Y, no coinciden. Fíjate que el recorrido de la función son los reales positivos y cero. Y sin embargo, el conjunto de llegada son los reales. ¿Sí? Acá ya estamos viendo que hay valores reales que no van a ser imágenes de ningún valor de X. ¿Sí? Por eso el recorrido de la relación de la función es reales positivos y cero. Bueno, una vez que vos la graficás, la podés fijarte si es función, ¿cómo? Trazando paralelas al eje Y. Esas paralelas deben cortar a la gráfica y lo deben hacer en un solo punto. Con eso analizo si es o no es función. Perfecto. Después puedo clasificar. Para clasificarla ya la paralela no es al eje Y, sino es respecto al eje X. ¿Por dónde? Siempre para saber si es función, miraba el conjunto A. O sea, la paralela al eje Y debería ser por cualquier punto de A. Para clasificar debo mirar el conjunto B. ¿Ve? Que en este caso después lo restringí, fue restringido, ¿sí? Pero estamos hablando del caso original. Miro el conjunto B para clasificar. En el conjunto B las paralelas ya no son respecto al eje Y, sino son respecto al eje X. ¿Qué condición debería cumplir para que sea inyectiva? Y que esa paralela, cuando corte la gráfica, lo haga en un solo punto. Acá en este caso veíamos que cortaban dos puntos, no era inyectiva. Segundo, que siempre por cualquier valor de B, debía cortar a la gráfica. Y veíamos que los valores negativos del conjunto B, o sea, los reales negativos, no la cortaba ahí a la gráfica. ¿Por qué? Porque ningún valor elevado al cuadrado te puede dar un valor negativo. Entonces, los valores negativos acá no son imágenes de ningún valor de X. Esta función, así como está, no era ni inyectiva ni era subyectiva. Pero se la puede restringir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo modificar, ¿sí?, el conjunto B convenientemente, el conjunto A convenientemente y el conjunto B convenientemente para hacerla biyectiva. Entonces, ¿qué hice yo? Saqué el A restringido y el B restringido. ¿Sí? Por eso ya cuando la clasifiqué me dio no inyectiva y no subyectiva. Restringí adecuadamente. Entonces, tomé como conjunto A los reales positivos unión con cero. Como conjunto B, los reales positivos unión con cero. En este caso, fíjate, el dominio de la función, ¿cuál era? Y el dominio de la función eran todos los reales. ¿Sí? Porque cualquier número real tenía siempre se podía elevar al cuadrado. Bueno, ahora acá, cuando yo lo restringí, solamente puedo tomar los reales positivos. Entonces, ¿qué pasa con los reales negativos? Y no están. Entonces, no le puedo dar ningún valor real negativo. Desaparece. Entonces, la parte de la curva esa ya no está más. Solamente está para los reales positivos unión con cero. Y en el eje Y también tomé reales positivos unión con cero, o sea, en el conjunto B, que yo le llamé B restringido. El conjunto B restringido son los reales positivos unión con cero, o los reales mayores o iguales que cero. Ahora con esto, reales positivos, unión con cero, ya la función es inyectiva y es subyectiva. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, porque trazando la paralela, ya borré la gráfica, pero trazando la paralela por cualquier valor de B, con respecto al eje X, de B positivo, la paralela va a cortar a la gráfica y siempre lo va a cortar en un solo punto. Entonces, como con este nuevo alcance, con este nuevo rango restringido, ya la función es biyectiva, puedo sacar la función inversa.
¿Cómo se saca la función inversa? La función inversa, el f a la menos 1 se saca despejando x. Se despeja x. Acá si quieren se puede poner se despeja x. Despejo x y me da que x es raíz cuadrada de y. ¿Sí? Más o menos siempre la raíz cuadrada. Bueno, pero ahora resulta que la función inversa ya no... Dice, la función va de x en y. La función inversa va de y en x. Pero este y pasó a ser ahora la variable independiente. Como yo siempre la variable independiente la conozco con la letra x, por eso es que acá, una vez que yo despejé x, tengo que hacer lo que se llama cambio de variable. Este x en realidad es y, pero es el y de la función inversa. El y de la función es f de x, el y de la función inversa es f a la menos 1 de x. Y este y pasó a ser x. Entonces ahora cuando yo le dé valores a x, ¿qué valores le voy a dar? Y en realidad le voy a dar los de y de la función. 0, 1, 4, 9. E y va a tomar los valores de acuerdo a la función inversa. ¿Sí? Raíz de 0 es 0, raíz de 1 es 1, raíz de 4 es 2. Y ahí va vinculando los valores de y con los valores de x. Para 0 le corresponde 0, para 1 le corresponde 1, para 4 le corresponde 2, para 9 le corresponde 3, y así sucesivamente. Esta es la función inversa, pero para hablar de función o función inversa siempre tiene que decir cuál es el dominio y cuál es el recorrido. El dominio de una función inversa son los reales positivos unión con 0. El recorrido de la función inversa son los reales positivos unión con 0. Con ese dominio y con ese recorrido me aseguro que tanto la función, o con este conjunto A restringido y B restringido, me aseguro que tanto la función como la función inversa existen. Por lo tanto, si las dos existen es porque la función es bisectiva. Ese es el concepto de cierre de este tema. Bueno, vamos a continuar ahora con algunos conceptos más. Vamos a ver a qué se llama paridad de funciones. Función par, función impar, y vamos a, si tenemos tiempito, empezar a ver algunas funciones escalares. Función par. Y vamos a ver el concepto de función impar. La función par, chicos, es aquella en la que f de x es igual a f de menos x. Es decir, aquella en la que valores opuestos de abscisa tienen la misma ordenada. O sea, que para 2 y menos 2 me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Para 5 y menos 5 me tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, la que vimos recién. Ejemplo. Si f de x es igual a x al cuadrado, hago una sencillita. ¿Se cumple o no se cumple que una función par? ¿Se cumple que f de x es igual a f de menos x? Y bueno, f de x, ¿cuánto vale? X cuadrado. F de menos x, ¿cuánto vale? Y bueno, reemplazo la x esa por menos x. O sea, me quedaría menos x al cuadrado. Base negativa para este par, resultado positivo, así que me quedaría que se cumple la igualdad. Esta función ya la graficamos nosotros. ¿Sí? Ya la graficamos. Eje y y eje x. Para 1 y menos 1 me da 1. 2 y menos 2 elevado al cuadrado me da 4. La gráfica era una cosa
para 0, 0, de esta forma. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la función par? La función par es siempre simétrica respecto al eje Y. La función par es simétrica respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir simétrica? Es como cuando ustedes se ponen frente a un espejo. Si ustedes se ponen frente a un espejo, la lámina del espejo le da simetría respecto a la imagen de ustedes. ¿Sí? Vos te ves a la misma distancia, ¿sí?, que estás del plano del espejo. Si te alejas, vas a notar que estás a la misma distancia, pero más alejado del plano del espejo. Si me acerco, estoy a la misma distancia, pero más cerca del plano del espejo. Bueno, acá es como si el plano del espejo fuera del eje Y. La distancia que vos tenés de acá a acá es la misma que vos tenés de acá a acá, de acá a acá, es la que vos tenés de acá para allá, o así y así. Este que está acá, que sería el eje Y, es como si fuese el plano del espejo. Lo que vos ves para un lado, lo ves para el otro. Eso se dice en matemática que la curva es simétrica respecto al eje Y. Es decir, tienen igual distancia cualquier punto de la curva para un lado que para el otro respecto al plano del espejo. Cuando una función es impar y cuando f de x va a ser igual a menos f de menos x. ¿Qué quiere decir esto? Valores opuestos de x, ¿cuáles serían los opuestos? Y x con menos x son valores opuestos. Valores opuestos de x tienen imágenes opuestas. ¿Sí? Acá, valores opuestos de x tienen la misma imagen. Valores opuestos de x tienen imágenes opuestas. Ejemplo. Estoy haciendo con funciones sencillitas, ¿no? X al cubo. Si vos analizás, f de x va a ser igual a menos f de menos x. Entonces nos queda acá f de x, x cubo. Es igual a menos f de menos x. Y bueno, como reemplazar la x por menos x, o sea que me quedaría menos x al cubo. Perdón. Menos x al cubo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Es decir, menos x al cubo es como tener menos x cubo. Entonces vos podés poner acá x cubo igual a menos x cubo. Menos con menos me queda más, o sea que me queda x cubo igual a x cubo. Se cumple la igualdad. Así como acá se cumplió la igualdad, acá también se cumplió la igualdad. Acá se cumplió la igualdad cuando yo puse la condición de función par. Acá se cumplió la igualdad cuando yo puse la condición de función impar. F de x igual a x cubo, ¿cómo se grafica? Fíjate. 1, 2. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bueno, acá me quedé corto. Para 1, 1 al cubo 1. Para 0, 0. 1 al cubo 1. 2 al cubo 8. Para menos 1 va a ser negativo por el tipo resultado negativo. Para menos 1 es menos 1. Y para menos 2, menos 8, bueno, sigue para acá abajo. La curvita es esta. Esto para acá. Y esto para acá. ¿Sí? La curvita es más o menos de esta forma. ¿Qué ocurre acá con la curva? ¿Es simétrica respecto al eje Y? No. ¿Por qué? Y porque para que sea simétrica respecto al eje Y, esto tendría que estar de este otro lado. ¿Sí? Y esto tendría que estar de este otro lado. Entonces, ¿simétrica qué es? Es simétrica esta curva cuando es impar la función. Impar es simétrica respecto al origen de coordenadas. O sea, ya no es simétrica respecto a un eje, sino es simétrica respecto a un punto. Fíjate, este punto está a igual distancia para el otro lado. De acá está a igual distancia para el otro lado. Acá está a igual distancia para el otro lado. Es simétrica respecto al origen de coordenadas. Función par y función impar. ¿Alguna duda? Esto es informativo. Vamos a sacar la foto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? No, profe, por mi parte no. Bueno, les voy a hacer ahora un cuadrito que lo vamos a profundizar la clase que viene respecto a lo que se llaman funciones escalares. Vale la pena que lo hagamos ahora el cuadrito para no perder tiempo en la clase que viene. Ahora nos queda para terminar con esta unidad las funciones escalares. Vamos a ver a qué se llaman funciones algebraicas, a qué se llaman funciones trascendentes y a qué se llaman funciones escalares en general, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Luego
vamos a ver algunas de esas funciones escalares que van a utilizar en el práctico, que no la han utilizado en el curso introductorio. Por ejemplo, vamos a ver la función, bueno, hay algunas funciones que sí la vieron, la función identidad, la función valor absoluto, después vamos a ver la función parte entera, la función mantilla, la función signo, funciones que nos van a permitir a nosotros poder graficar, indicar dominio y recorrido, restringir, calcular la función inversa. Bueno, vamos a hacer esa operación. Hasta ahora, lo único que vimos de cálculo es la función inversa. ¿Y cómo se calcula la función inversa? Se despeja la variable x, luego se hace el cambio de variable y se asigna un dominio y un recorrido para esa función inversa. Lógicamente que si vos sabés que la función es función, valga la redundancia, porque vos con el dominio y el recorrido cumplen condición de existencia y condición de unicidad, y sacar la función inversa, y la función inversa también es función, porque con el dominio y el recorrido la función inversa es función, entonces vos podés asegurar que si existe la función y existe la función inversa, la función es disjectiva. Bueno, para terminar con esta unidad, nos queda ver algunas operaciones como funciones, con funciones. Vamos a ver la operación suma de funciones, producto de funciones, y vamos a terminar con composición de funciones. ¿Sí? Estas son las clases que vienen. Las clases que vienen vamos a ver algunas operaciones con funciones, así que les pido por favor que asistan a las clases, que después la vuelvan a ver, sáquense las dudas, y bueno, cualquier cosa que no entiendan, nos avisan con el ingeniero Sarroca y lo vemos desde la práctica o la teoría, lo que no entiendan. Bueno, chicos, vamos a ver por hoy, para finalizar, a qué se llaman funciones escalares. Pero lo voy a poner acá. Funciones escalares. Las funciones escalares son aquellas cuyo alcance y rango, es el conjunto A y el conjunto B, son profe, disculpe, ¿puede mover un poquito la cámara, por favor? Es decir, las funciones escalares, el conjunto A o alcance son los números reales, y el conjunto B o rango también son el conjunto de números reales. Por ejemplo, las funciones que vimos, la función y igual a x cuadrado, una función escalar. Porque el alcance y el rango son los números reales. Y el dominio y el recorrido son subconjuntos de números reales. ¿Sí? El dominio de las funciones escalares, el dominio de la función escalar siempre está incluida ampliamente en el conjunto A. Profe, no se ve. La función escalar también está incluido ampliamente en el conjunto B. Es decir, que el dominio y el recorrido son subconjuntos de números reales. Puede ser subconjunto o ser todo el conjunto. Recién habíamos visto que igual a x al cuadrado, el dominio también eran los reales, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso el dominio coincide con el conjunto. Y el recorrido, en el caso de igual a x cuadrado, bueno, era un subconjunto del conjunto B que eran los números reales. Esas son las funciones escalares. Entonces, resumiendo, las funciones escalares tienen como alcance rango el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y el dominio y el recorrido pueden ser dentro del campo del número reales. Las funciones escalares básicamente son funciones algebraicas. Profe, no se ve, puede hacer al costadito. ¿Perdón? No se ven, lo que hizo al principio casi no se ve nada, ahora sí, no, un poquito más.
Sí. Es que usted estaba explicando y no se veía lo que estaba haciendo. Igualmente le voy a mandar la foto, así que quédese tranquilo. A ver, acerco un poco más, ahí está bien. Ahí se ve. está bien. Sí. Bueno, me dicen y voy corriendo, porque la verdad que es incómodo esto, pero bueno. Las funciones escalares, decíamos que el alcance y el rango, conjunto de salida y conjunto de llegada, siempre es el campo de los números reales. Como el caso recién, vieron que vimos y igual a x cuadrado. ¿Cuál era el alcance? Los números reales. ¿Cuál era el rango? Los números reales. El dominio no es, bueno, el dominio eran los reales, de y igual a x cuadrado, y el recorrido eran los reales positivos unión con cero. Bueno, por eso te digo que acá que el dominio puede ser un subconjunto o todo el conjunto del alcance, y el recorrido puede ser un subconjunto o todo el conjunto del rango. Las funciones escalares se clasifican en algebraicas y trascendentes. ¿Cuáles son las algebraicas? Bueno, hay distintos tipos de algebraicas. Algebraicas enteras o polinómicas. Que son aquellas que tienen la forma f de x igual a sub 0 por x a la 0 más a sub 1 por x a la 1 más a sub 2 por x a la 2 más a sub n por x a la n. ¿Sí? Acá n pertenece a los naturales y a pertenece a los reales. Son coeficientes reales. Ejemplo, y una función entera polinómica es la función cuadrática. 2x cuadrado más 5x menos 3. Esa es una función algebraica, es una función escalar. Algebraica entera o polinómica. Si yo te pido a vos, decime la función cuadrática, ¿qué tipo de función es? La función cuadrática es una función escalar, porque el alcance y el rango son números reales, y el dominio y el recorrido son subconjuntos de los números reales. Subconjuntos de los números reales. Y tiene la formita de función entera cuadrática. Función algebraica racional. ¿Cuál es la función escalar algebraica racional? Y es aquella que tiene la forma f de x igual a h de x sobre g de x. Siendo g de x distinto de 0. ¿Sí? Siempre a las funciones enteras polinómicas la nombro con la letra e, g, h. O sea que la función racional sería aquella que es el cociente de dos funciones enteras o polinómicas. Yo puedo tener una función cuadrática acá y una función cúbica, o una función lineal y una función lineal, o una función lineal y una función cuadrática. Siempre que tenga una función polinómica en el numerador y una función polinómica en el denominador, tengo una función algebraica racional. Ejemplo, yo tengo f de x igual a 2x más 1 sobre x. ¿Qué tipo de función algebraica tengo en el numerador? Una función lineal. ¿Qué tipo de función algebraica tengo en el denominador? Una función lineal. En este caso, la función de identidad. Esta función, que es una función escalar algebraica racional, se denomina, al ser una función lineal en el numerador y una función lineal en el denominador, se llama, aparte, función homográfica. Y por último, tenemos las funciones escalares algebraicas irracionales.
Nosotros sabemos que las irracionales generalmente vienen de las raíces cuadradas, cúbicas, raíces no exactas. O sea que en este caso, por ejemplo, si yo tuviera raíz cuadrada, raíz enésima, perdón, de g de x, siendo g de x una función entera o polinómica, ¿sí? Pertenece a los naturales, ahí tendríamos una función irracional. Ejemplo, f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Esa es una función escalar, algebraica, irracional. Bueno, y las que no son funciones algebraicas, ¿qué son, chicos? Y son funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son todas aquellas que no son funciones algebraicas. Ejemplo, Profe, está silenciado. les recuerdo que las exponenciales y logarítmicas son funciones inversas. Ejemplo, f de x igual, ejemplo 1, f de x igual a e a la x. Ejemplo 2, f de x igual al logaritmo natural de x. E a la x y logaritmo natural de x son entre sí funciones inversas. Es decir, una va de x en y, la otra va de y en x. Las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas también son funciones trascendentes. Ejemplo, yo digo, ejemplo 1, f de x igual al seno de x. El ejemplo 2, ¿cuál sería la función inversa del seno? Arco, La función seno. inversa del seno no es el coseno, es el arco seno. F de x igual al arco seno de x. Y después existen otras funciones más, como la función valor absoluto, que vamos a ver la clase pasada. Función valor absoluto, que es, ejemplo, f de x igual a x valor absoluto. Función signo, que es f de x igual a x valor absoluto sobre x. Función parte entera, que sería f de x igual a la parte entera de x. Ya lo vamos a ver la clase pasada, la clase que viene también. Función mantisa. Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Ya les envío la imagen, ¿sí? No se puede bajar más la cámara, les pido disculpas. Función
pero es la última que escribí. Mantisa, que es f de x igual a mantisa de x. Y también hay otras. Ahí les envío la imagen. A ver. ¿Ahí se ve bien? A ver. ¿Ahí se ve bien? Ahí sí, profe. Función valor absoluto, función signo, parte entera, mantisa y hay otras más. ¿Sí? Esto vamos a ver la clase que viene. Este cuadrito se los quería dar. Y la clase que viene ya vamos a ver, bueno, no vamos a hacer tanto hincapié en las primeras partes, las algebraicas, porque son las que vieron ustedes, pero sí vamos a hacer hincapié en las trascendentes. Vamos a ver función de identidad, función valor absoluto, signo, parte entera, mantisa. Vamos a analizar dominio, recorrido, lo vamos a restringir para hacer la biyectiva. Vamos a jugar un poquitito con la restricción de funciones y la clasificación de funciones para entrar ya en el último tema, que es operaciones con función. Bueno, les saco la foto. Bueno, chicos, ahí le envié la última imagen. Nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. ¿Sí? Después vean la clase. Cualquier cosita que tengan duda nos avisan. Así que, bueno, yo los dejo. Se silenció, profe. Profe, está silenciado.